Scanlux es un lector de multiplacas multimodal. ¿Qué quiere decir esto? El equipo viene con configuraciones básicas. ¿Sí? Él puede venir con dos tecnologías, no, así estoy bien, gracias, con dos tecnologías o inclusive robustecer el equipo a convertirlo en un equipo pues con mayor capacidad y mayores aplicaciones. En este momento el modelo que ustedes tienen, él viene con dos aplicaciones, que es absorbancia y fluorescencia. Si ustedes a futuro, y esto es lo que a mí me gusta del equipo, si ustedes a futuro quieren hacer luminiscencia, ya no necesitan comprar un equipo adicional, sino que pueden comprar el módulo que se le adapta al equipo para que ustedes puedan hacer también fluorescencia. ¿Sí? Ustedes pueden ir construyendo el equipo a medida que ustedes pues tengan recursos y si la aplicación lo amerita, porque hay laboratorios que solo se dedican a hacer lisas con absorbancia y ya no les interesa hacer fluorescencia o luminiscencia, pero pues a futuro se deja abierta la matriz que ustedes pueden robustecer. También se puede hacer fluorescencia relativa en el tiempo, alfa strip y alfa lisa, que básicamente son aplicaciones farmacológicas, que es para determinar lo que son la viabilidad de una enzima, de la compatibilidad de un sustrato y una enzima, que tan compatibles son, y uno determina pues la energía de cada molécula cuando se acoplan, si realmente son complementarias o no. Que son tecnologías que también vienen por separado, pero en el momento que la quieran adquirir, pues se compran los módulos y se van adaptando en el tiempo. Como tal, ustedes pueden hacer tipos de medición, pueden hacer medición punto final, que quiere decir una medición punto final, que ustedes seleccionan una longitud de onda deseada y van a mirar solo esa longitud. ¿Sí? El equipo como tal puede mirar en un solo punto, bueno, en una sola plaquita del pozo, hasta 6 longitudes de onda diferencial. Luego viene el cinético, donde tenemos una enzima, tenemos un sustrato y queremos determinar en el intervalo del tiempo cómo se comporta esta enzima para hacer una curva cinética. Tenemos espectros, que ya les voy a explicar en una diapositiva cómo se visualiza mejor un espectro. Estos espectros cinéticos básicamente están relacionados con la tecnología de fluorescencia resuelta en el tiempo y el multipunto. En la fluorescencia pasa algo, que en el equipo yo en un pozo le puedo determinar en dónde quiero hacer la lectura, si la quiero leer en todo el pozo o si la quiero leer en una esquinita o abajo, en el centro, depende cómo mi muestra se comporte para determinar más preciso mis resultados. Entonces eso lo podemos hacer. Este equipo tiene una lectura solo por superior, puede leer formatos de 6 hasta 1536 pozos, eso depende de la cantidad de muestras que nosotros vayamos a evaluar. El software Skynet es un software gratuito que lo pueden descargar bien sea por la página de Thermo o aquí les dejamos nosotros la memoria para que lo coloquen en los computadores personalizados. No necesariamente pues tienen que manejarlo con el de ustedes, sino que cada uno puede instalarlo en su computador, excepto en equipos que sean compatibles con Mac, con su sistema operativo. Este sistema operativo es básicamente para Windows. Sí. Y viene aquí con el manual, por si ustedes quieren leer el manual y pues si tienen dudas, inquietudes y demás, está allí el software. El equipo también se puede adaptar con un módulo de gas. Si a futuro quieren colocarlo, también pueden colocarle el módulo de control de gas. Él sí tiene el control de temperatura hasta 45 grados. Si necesitan incubar algo hasta 45 grados, lo pueden hacer antes de una lectura o después de una lectura. La agitación es orbital y puede venir el equipo hasta con 2 dispensadores. Aquí en la parte del equipo está el módulo para que nosotros podamos adaptarle el dispensador. Si ustedes pueden ver, aquí vienen como 2 agujas. Cada aguja pues viene con una configuración para 2 inyectores. Esos inyectores tienen unos volúmenes ya determinados que en una presentación, en una diapositiva les voy a decir. Aquí básicamente vienen acá, aquí uno coloca la manguera de inyección y puede colocar el reactivo para que él dispense en las placas dependiendo de los volúmenes que ustedes quieran colocar. El equipo lo podemos operar de una sola manera. Si ustedes ven, el equipo no trae ninguna pantalla touchscreen ni nada. Todo lo hacemos mediante el computador. La única manera que nosotros podemos operar el equipo es aquí dándole el botón para que abra la placa. Es lo único que podemos hacer directamente. ¿Listo?
Aquí en el equipo, ¿qué encontramos? Si quieren, pueden seguir. Encontramos la bandejita donde nosotros colocamos los platos, ¿sí? Él viene con diferentes retainers. Yo voy a sacar este retainer. Este retainer básicamente me sirve para colocar platos de 96 sin tapa, porque hay ocasiones que nosotros queremos colocar platos con tapa para hacer la lectura. Ese retainer creo que está pendiente y debe llegar en estos días a ustedes. ¿Sí saben de esto? ¿No saben? No. Ese retainer debe de llegar en estos días. O sea, es un retainer especial, ¿sí?, para tubos con tapa. Placas Okay, con tapa, que es un poquito más delgado, pues porque me va a permitir que no se me vaya a sobrepasar la tapa y vaya a quedar pues metido en el equipo. Colocarlo es muy sencillo, simplemente pues nos guiamos por la nomenclatura, por cómo está escrito, y lo colocamos acá. Hacemos una leve presión que se escuche y lo colocamos. Estos tubitos es un sensor que tiene el equipo. Si no se le colocan los tubitos, el equipo no hace la lectura como tal. Entonces por eso acá nosotros traemos o les damos esta placa con varios accesorios por si se llega a perder, ustedes no vayan a quedar sin estos tubitos. Estos tubitos no tienen ninguna dirección, como lo pueden ver, simplemente lo colocamos y ya. Vienen dos accesorios más, dos retainers. Este es para los pozos de 384, como ustedes pueden ver pues obviamente cambia, y este retainer es para placas de 24 y las de 6, exacto, vienen para este modelo. Entonces en el momento que ustedes vayan a cambiar de placas es importante colocar esto. ¿Por qué? Porque si yo coloco una 384 y coloco un plato de 96, cuando ustedes vayan a correr, el equipo les va a dar un error, les va a decir por favor determine bien la configuración del retainer. ¿Listo? Entonces ahí no van a tener pierde. Y tienen pues este accesorio para guardar como tal las placas. Preguntas hasta aquí. Bueno, el equipo puede funcionar, bueno, ya que me acordé, ustedes pueden ver la luz verde que hay aquí en el equipo. Cuando ustedes encienden el equipo, voy a hacer el ejercicio. Aquí lo puedo apagar directamente porque no tiene un botón de off, simplemente pues con el interruptor de aquí atrás. Yo lo prendo. Él ahorita lo primero que hace es un autodiagnóstico de su sistema para determinar que todo esté funcionando, lo que es la parte óptica, la parte de temperatura y pues la parte de los escáneres como tal. Entonces ese es nuestro diagnóstico. Que es importante que nosotros nos fijemos que esta luz no me vaya a quedar en una luz roja o que me quede después de usarlo en la luz naranja, porque en ese momento el equipo está fallando y ahí es donde debemos de intervenirlo y llamamos como tal al ingeniero para que él haga la intervención. Uno como usuario lo primero que hace es intervenir el equipo, ¿no? Pues cuando uno ve que de pronto la placa se quedó puesta o que hubo algún choque y demás. Aquí nosotros siempre hacemos la recomendación que sea lo que sea, ustedes no lo intervengan. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es el verdadero daño del equipo. Para eso se llama soporte técnico y dependiendo de lo que suceda, o viene el ingeniero o simplemente les da una videollamada para determinar cómo se puede manipular el equipo. Un soporte, exacto. Entonces ya vieron que la luz quedó en verde, su funcionamiento pues es normal. Bueno. Ingreso la placa acá. Si quieren, pues ahí están los consumibles. Listo. Bueno. Ya en cuanto a las tecnologías, sabemos que el equipo hace espectrofotometría, que básicamente pues es una ley ya digamos universal, que es la ley de Beer-Lambert, la cual nosotros tenemos una fuente de luz. En este caso él maneja es una lámpara de xenón, que básicamente esas lámparas de lo que yo llevo en equipos y lo que se ha colocado en equipos no ha sido el primero que se ha cambiado. Es una lámpara de larga durabilidad, a pesar de que esos equipos lo utilizan para diagnóstico en laboratorios departamentales.
que es de todos los días, no hemos tenido que intervenir el equipo para quitar la luz como tal. Él viene con un monocromador o un prisma, el cual esa luz descomprime como tal esa luz, y nosotros podemos seleccionar la longitud de onda que nosotros queremos evaluar dependiendo de nuestra muestra, ¿sí? Entonces esa luz es descomprimida, seleccionamos la longitud de onda, pasa por mi muestra, el cuerpo como tal de mi muestra absorbe esa luz y lo que no fue absorbido sale, y el detector me va a generar como tal la intensidad de la luz y me va a determinar por concentración la luz inicial, lo que absorbió y lo que no absorbió, para determinar una cuantía, y es lo que yo veo en el equipo, que eso va a depender que pues de lo que yo tenga en mi muestra, que cuánto voy a calcular, ¿sí? Eso lo podemos hacer en espectrofotometría. También tenemos lo que es la fluorescencia, que es básicamente lo mismo. Tenemos una fuente de luz, viene unos filtros de emisión y excitación. Nosotros podemos configurar esos filtros, bueno, estos filtros no, sino esto es un monocromador de doble prisma. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para la excitación y la emisión no necesitamos filtros. ¿Qué es lo que sucede con otros equipos? Que uno puede quedar sesgado a la aplicación dependiendo del filtro, pero ustedes pueden aquí seleccionar, si no estoy mal, en la emisión y excitación desde los 200 hasta los 1000 nanómetros, casi todo el rango visible, y la emisión desde los 270 hasta los 840 nanómetros. Entonces todos los fluoróforos del mercado, colorantes y demás que estén entre esos rangos, lo puede leer el equipo. Entonces no se van a quedar anclados o descubrimos por una longitud de onda. Bueno, entonces volviendo un poquito atrás, entonces esto funciona de la siguiente manera. Entonces tenemos la fuente de luz, pasa los colores, o bueno, la incidencia de la luz, seleccionamos el filtro de emisión. Ese filtro de emisión, pues nosotros le damos a qué longitud de onda queremos leer. Pues nuestra muestra ya tiene una fluorescencia o tiene pues algo ya marcado. Entonces cuando él viene y choca con esta fluorescencia, hay unos cambios en sus orbitales, que lo que me va a permitir es que al hacer ese cambio de intensidad de fluorescencia, esta muestra me excite otra longitud de onda diferencial a la que entró y la que nosotros podemos detectar, que básicamente es lo que podemos hacer con el equipo, con los dos prismas de emisión y excitación. O sea, esa fluorescencia se la agregamos a la muestra. Sí, ¿Y qué tipo de...? La fluorescencia puede ser DAPI, puede ser GFAP, es que hay muchos fluoróforos, eso queda a depender del ensayo que ustedes vayan a hacer. Y cómo lo vayan a tener. Sí, del procedimiento. Para eso existen los protocolos que te dicen, bueno, si vamos a tener, no sé, queremos hacer viabilidad celular, entonces las células se tiñen con tal fluorescencia y el protocolo te va diciendo cuál es el fluoróforo. Y entonces ahí en los insertos siempre le va a decir a qué longitud de onda se debe leer para programarla en el equipo y cuál va a ser la interpretación. Muchas veces los protocolos te dicen cuántas son las absorbancias que deben de dar para que nosotros estemos seguros que funciona la técnica, el equipo está bien y que la fluorescencia está óptima. Tenemos el módulo de luminiscencia, pues este no viene, pero es básicamente similar, donde aquí lo que tenemos es que ya no tenemos una fuente de luz, sino que toda la cámara está apagada, porque la muestra es la que trae ya como tal la luminiscencia. Pueden venir fluoróforos luminiscentes. No sé si ustedes, yo creo que aquí en este laboratorio han trabajado lo que es Westerblot, o saben básicamente el fundamento de Westerblot. Por lo que veo que tienen un equipo de Biorad para quimioluminiscencia. Entonces básicamente, exacto, básicamente es lo mismo. La muestra es la que tiene la intensidad de luz y lo que detecta el equipo es esa luz que está emitiendo la muestra. En el caso contrario, utilizamos la fuente de luz derivada de la lámpara. Aquí la lámpara, digámoslo así, es la muestra. Bueno, en cuanto a especificaciones técnicas para absorbancia, ustedes pueden utilizar la longitud de onda BIS de 200 hasta 1000 nanómetros. Hay una corrección de longitud de onda. Es compatibilidad con una placa nanodrop que ya les voy a mostrar para qué es esa placa nanodrop. Intensidad de fluorescencia puede ser de excitación desde los 200 hasta los 1000 nanómetros, de emisión desde los 270 hasta los 840, y la lectura puede ser superior e inferior
cuando el equipo lo permite. Este equipo viene como tal por la lectura superior. Se puede configurar la lectura inferior, pero eso ya no lo hago yo, sino lo hace directamente fábrica. Si hay una manera, pero en este momento nosotros no estamos capacitados para hacerlo. Pero en caso que la requiera, se puede hacer. Y me van a preguntar, ¿cuál es la diferencia de una lectura superior e inferior? Ya les voy a decir más adelante para qué funcionan las dos lecturas. Luminiscencia, pues puedes hacer a futuro ensayos tipo flash y brillo, que básicamente son reactivos que me generan la luz, la emisión de luz rápido en milisegundos, y pueden detectar desde los 360 hasta los 670 nanómetros. Bueno, ustedes se acuerdan que les hablaba del escaneo espectral. Básicamente, ¿qué es un escaneo espectral? Como yo tengo los monocromadores, no necesito filtros, yo puedo seleccionar cualquier longitud de onda desde los 200 hasta los 1000 nanómetros. Pero bueno, en ocasiones sucede que los investigadores tienen dudas en qué longitud de onda puede leer un compuesto. No encontraron ni por bibliografía ni por insertos de casas comerciales. Entonces, para quitarnos ese problema, Thermo diseñó lo que es un escaneo espectral, que yo puedo hacer un barrido como tal desde una longitud de onda inicial hasta una longitud final, descomprimiendo de un paso de un nanómetro para determinar cuál es mi pico máximo de absorbancia, como lo podemos ver acá. Entonces el ejemplo que yo hago es que, digamos que teóricamente yo conozco o sé que mi barrido, mi longitud de onda máxima es 320, pero yo necesito corroborar ese dato. Entonces el investigador lo que hace es que coloca una absorbancia inicial de 300 y una absorbancia final de 800 en un paso de nanómetro para determinar la incidencia del cual él va a absorber la mayor escala, ¿sí? Entonces ahí básicamente aquí para estas tres muestras se dieron cuenta que la absorbancia mayor es en 320 y para esta amarillita se dieron cuenta que era casi unos 370, haciendo ese escaneo espectral. Como tal lo pueden hacer para absorbancia, para fluorescencia, para luminiscencia y para TRF, que es fluorescencia relativa del tiempo, pero pues como yo les había dicho anteriormente, en su escáner solo pueden hacer hasta ahora absorbancia y fluorescencia. Ya adquiriendo los otros módulos también pueden hacer estos. También pueden hacer ensayos de turbimetría cuando las muestras básicamente tienen mayor pérdida de la intensidad de la luz, porque son muy, pues más que viscosas, se dispersan. Entonces básicamente el equipo, ustedes pueden mandar esa longitud de onda, y la longitud de onda por un filtro especial como que direcciona esa luz para que le pegue al compuesto que está disperso y se pueda hacer la medición como tal. ¿La medición me la dan en absorbancia? En absorbancia, sí, para determinar ese compuesto. Las áreas... Perdóname, en ese caso sí tocaría uno hacer la curva, ¿cierto? Sí. O el equipo tiene... Él tiene unas plantillas ya por defecto para hacer la curva. En cuanto a las áreas de investigación, son muy amplias. Eso queda a depender de la experticia de los investigadores. Qué quieren hacer, qué pueden hacer, pues la experiencia de cada uno pues dará también el mayor provecho al equipo como tal. Por ejemplo, para ensayos de absorbancia, pues tenemos muchos. Podemos hacer cuantificación de ácidos nucleicos, DNA, RNA, proteínas. Este también tiene un módulo para hacer como si fuera lo del nanodrop, cuando estuvimos allí. Él tiene una placa especial, que es la placa drop, que ya les voy a mostrar para qué sirve, donde nosotros podemos colocar microvolúmenes y hacer la cuantificación como si fuera un nanodrop. Péptidos a 280, a 260, ensayos colorimétricos para proteínas como Bradford, Pierce, Loading, BCA, medición de 2600 en cubeta. Esa placa nanodrop pues tiene un compartimiento para cubeta, porque aquí pues ustedes ven ninguna placa tiene para hacer ensayos de cubeta. Esa placa especial sí tiene para microvolúmenes y para cubeta. Ya se las voy a mostrar. Pueden hacer ELISAs y pueden hacer ensayos de viabilidad celular, pues como son proliferación, protección redox, bueno, ensayos de citotoxicidad y medir pues como tal la integridad de la membrana. Obviamente estos son kits que nosotros manejamos, pero ya les dije, están sujetos a
comprar en diferentes marcas, pero eso es como lo que se puede hacer básicamente para fluorescencia. Tenemos ensayos de beta-galactosa, canales de iones, ensayos de reacción de oxígeno, metabolitos, ensayos de viabilidad celular, lípidos y demás. Son unos pequeños ejemplos que tenemos. Bueno, aquí me estoy pasando varias cositas. Acá, estos son los dos inyectores que pueden ustedes adquirir, que vienen dos dispensadores, un inyector para lo que es microvolúmenes de 1 ml, un inyector es para 5 ml. Esto va a depender de la cantidad de los cuales ustedes van a dispensar en su placa. Por ejemplo, este de 1 ml tiene pues para volúmenes entre 2 hasta 5000 microlitros, y este de 5 ml puede ser hasta 5 y hasta 25.000 microlitros. Él va a venir siempre con dos tipos de puntas estándar para volúmenes mayores de 5 o menores de 5 microlitros, que como ustedes pueden ver, este sistema pues no está acá, sino que ahí cuando se configura pues se coloca el módulo acá, vienen sus inyectores y se coloca sus reactivos como tal para la dispensación. Control de gas integrado si se requiere, y estos son en los plásticos. En el momento en que ustedes quieran hacer una técnica, nosotros aquí en Casa Comercial tenemos una persona encargada de plásticos, que es directamente de Termo. Entonces, en el momento que vayamos a hacer el ensayo del suelo y demás, podremos hacer una videollamada para determinar cuál es el mejor plástico que nosotros podemos ofertar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que les decía, este transparente me funciona para lo que son para absorbancia, el negro para fluorescencia y el blanco para luminiscencia, pero muchas veces este color negro tiene características que pueden ir todo negro y en la parte de blanco transparente, y eso que va a depender de la técnica, porque eso se utiliza básicamente cuando nosotros hacemos cultivo celular. Nuestras células se dispersan y lo que queremos leer es básicamente el pozo de nuestra placa para determinar la fluorescencia de mi célula, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, el plástico puede cambiar. Hay plásticos que vienen en forma plana, como hay plásticos que vienen en forma de U. Para las ELISA se utilizan mucho los de U, para las células se utilizan los planos. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, es importante saber si el plástico nos funciona, porque también así los resultados pueden variar, las absorbancias varían, la fluorescencia varía, y pues obviamente aquí queremos es quitar todos esos background que me pueden generar ruido en mis resultados. Tipos de platos de 96 con tapa, sin tapa, 384 o inclusive pues los 1536 que hablamos anteriormente. Oye, una pregunta. Dime. Para los platos de 1600 que tú dijiste, también tiene Un retenedor especial. especial, pero Sí, ese ese no viene incluido. Ese es el que tú dices que va a llegar en este tiempo. No, el que va a llegar es para los que vienen con tapa, para 96 con tapa. Y ese sería que aparte. Sí, ese 1300, aunque sabes, voy a preguntar si este de 384 le sirve a 1536. Es que básicamente, ¿quién va a llenar una placa de 1536 pozos? No, igual acá creo que la que más se maneja es de 96. Pero igual voy a hacer la consulta si este mismo retainer le funciona al de 1536 y les doy respuesta. Agitación orbital, esa agitación la pueden hacer continua pulsada, eso lo vamos a ver en el software. Y bueno, tiene también incubación incorporada. A lo que me refería a las lecturas. Entonces, la lectura la pueden hacer por arriba o por abajo. Dependiendo de lo que ustedes quieran leer, la pueden hacer. Si sus muestras básicamente van a estar suspendidas en un medio y van a estar, digamos, en la parte de arriba o en el medio, pues su lectura es por arriba. Pero si vamos a trabajar cultivo celular y sabemos que todo se me precipita, trabajamos lo que es inferior. Pero este equipo como tal viene con la lectura arriba, pero sí se puede hacer un background para que él empiece a hacer lecturas por abajo. Lo que tengo que hacer es la consulta de fábrica, cómo se haría. Pero si ustedes lo requieren, se hace. Si no, pues se deja el equipo Pero yo como creo tal. que sí se puede hacer la consulta porque y Nick trabajan casi sobre nosotros. Listo.
Igual esta consulta la haría y pues la respuesta ya sería para el otro año. Es que hoy son vacaciones, entonces no Igual creo que que me van a nos- responder. Igual que nos- Sí, igual queda pendiente el acompañamiento para después de vacaciones y les tengo respuesta. Bueno, modos de medición, punto final, ya habíamos hablado, cinético, espectral y multipunto, que este lo utilizamos con fluorescencia, que es donde yo les decía que este es el pozo de una placa y yo puedo decirle al equipo dónde quiero leer como tal. Esta es la placa nanodrop que les hablaba, que es donde podemos colocar microvolúmenes y colocar la celdita para hacer la lectura. Él no necesita un retainer adicional, no, ese no, él simplemente la placa ya trae su configuración para ponerla directamente. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, hace un autodiagnóstico, el equipo ya está calibrado, bueno, hace su autocalibración cada vez que nosotros lo apagamos y lo encendemos desde el bombillito. Tiene controles de seguridad inteligentes, donde él me dice si el equipo pues lo puedo operar o no, y me aparece en la pantalla error. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan el retainer de 384 con una placa de 96, cuando vayan a leer, él les va a decir, por favor, corrijan el formato de la placa porque no es válido para mi lectura, o algo así dice. Nosotros tenemos diferentes modelos, entonces dependiendo del modelo que nosotros hemos adquirido, como les dije, ustedes lo pueden ir robusteciendo y obviamente pues se va colocando las partes del robot. Bueno, estas son ya las tecnologías avanzadas y demás. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro con respecto del equipo y pues lo que se puede medio operar acá? ¿Qué recomendaciones? Bueno, para limpieza, con un trapito que no me genere pelusa también y que sea un detergente muy suave, puedo limpiar la carcasa del equipo, ¿sí? No se recomienda mucho la manipulación de sustancias aquí directamente porque el derramar alguna sustancia pues puede dañar lo que es la tarjeta, bueno, el prisma. En el prisma no, porque el prisma está bien abajo, pero sí como tal todo lo que sea de electricidad. Las placas obviamente pues no las tratamos no de reutilizarlas, pero si hay un método de pureza se pueden limpiar. Como tal, cuando se extraiga eso, les puedo recomendar que cada vez que se vaya a cambiar la placa, pues para evitar contaminación con un alcohol, puede ser alcohol de droguería, podemos limpiar estas plaquitas. Ok, al 70 funciona, Sí, al el 70%. 70 está bien, lo limpiamos así por encimita y ya. Es como la recomendación, es importante que siempre esté conectado a la UPS, este equipo sí o sí. Pues yo sé que pronto en la universidad aquí no hay fluctuación de luz como en otras partes, pero siempre se recomienda que tenga la UPS conectada y el computador, que es algo que hablaba con ellas antes de que ustedes no estuvieran. Este computador es personal para el equipo. ¿Qué sucede? Nos sucedió un caso reciente en una universidad de aquí de Bogotá, que el equipo lo utilizaban para que todos subieran sus datos personales, descargaran software de todas clases. ¿Y qué pasa? Desconfiguraron el equipo y deshabilitaban los puertos USB. Entonces cuando hacían bucles cinéticos de 24 horas, el equipo a las 10 horas se desconectaba. Entonces que el equipo no me está funcionando, que es que ustedes no sé qué. Entonces cuando empezamos a indagar y mirar el disco duro, pues todo eso estaba instalado y se estaban deshabilitando porque pues obviamente cuando uno instala los software, uno le da los permisos al equipo para que él genere sus carpetas y demás. Entonces estaba generando como una interrupción y se empiezan a ver fallas en el equipo. Igual creo que aquí por seguridad se maneja las descargas, solo lo maneja administrativa, ¿no? Audiovisuales, tienen como... ¿Qué les puedo recomendar? Lo único que sí les recomiendo es que este equipo le puedan colocar la licencia de Microsoft, porque parte del software, a veces los resultados salen en Excel y ustedes quieren verlos, como no tiene la licencia pues no van a dejar abrir. Sí les puedo recomendar que hagan eso como recomendaciones. Básicamente serían las recomendaciones del uso y cuidado del equipo. Si quieren ya iniciamos. Una pregunta de la UPS es ¿cuánto tiempo, qué capacidad o cuánto tiempo dura funcionando después de que Sí, se va la sería luz? 40 minutos. 40 minutos un nada más. respaldo de 40 minutos. Okay. Ustedes aquí tienen planta, ¿cierto? Sí. Bueno. Pues con la planta igual es súper. Ok. Pero 40 minutos. Porque si ha pasado acá, si se va la luz igual. Sí,
Sí, pero igual lo importante es Listo. que quede prendida para que vaya recargando sus baterías y que cuando pase eso, pues al descargarse se Ok. vuelva a cargar y funcione de una manera buena. Y te pregunto, ¿cómo es el formato de salida de los datos? ¿En qué unidad sale? ¿No sé si transformarlo? Porque yo sé que en el otro tipo que tenía había que hacerle como un script de software para poder tener las presentaciones. Pues él sale como tal en formatos, bueno, si me preguntas, sale en Excel, TDX y demás, ¿sí? Pero los datos salen en medidas de ABC, de absorbancia. Ya si tienes que transformarlo, pues lo harás en un programa estadístico. Él solo te saca la longitud de onda de absorbancia o de fluorescencia, te saca el formato en TDX o en Excel, o inclusive en PDF si lo necesitas. Pues, Igual las unidades, ahí lo que yo preguntaba de la curva, porque igual, pues si él me da los datos de la curva, yo podría cambiar la absorbancia, ¿no? A la ¿Cómo así? concentración que necesite. Sí, porque si él me da el dato en absorbancia, ya, yo lo puedo cambiar a la concentración dependiendo, digamos, del punto de media, según la curva, ¿no? Los datos de la curva. O como... no te entiendo la pregunta. Es que yo entiendo que la curva, por ejemplo, cuando yo hago una lectura por absorbancia, digamos que yo ya tengo una curva donde tengo una Y es igual a mx más b. Pero eso es de la para pendiente. eso de la pendiente. Por eso para poder cambiar, como para tener los resultados en concentración, ¿no? En la Pues igual concentración el que yo equipo manejo. siempre te va a generar la concentración, porque ok. es la absorbancia como tal. Ese es el del resultado ya punto. final del... Ya cuando tú quieras ver la pendiente, pues ahí sí tú puedes mirar como tal el R Ujú. y demás Ah, cosas. ok. De pronto ahí, en ese tipo de curvas, uno tendrá una curva estándar, que es algo conocido y algo desconocido. Ahí lo que tú quieres mirar es la interpolación de lo que está desconocido a un patrón conocido y pues mirar si si mi concentración le pega a esa Ujú. curva, pero no tienes que medir nada más. La pendiente lo que te va a mirar es la efectividad de qué tan Sí. recta o lineal es tu curva. O sea, si los estándares realmente sirven o no. Pero el resto no más. ¿Preguntas? ¿Seguimos con el software? No sé si quieras, verlo aquí. Es que le doy la espalda a la 2. Si quiere, vamos a ver cómo nos cuadramos. Espérame, le doy más cable a esto. ¿Lo vas a poner acá? o Sí. Mira, si me da más. Si me da qué, si me da más cuerdita como se dice por ahí. Listo. Bueno, yo voy a cerrar el software, entonces cuando prenden el equipo, no creo que este equipo no tiene contraseña ni nada. Entonces simplemente venimos a lo que es el Skynet. Esperamos a que abra. Esta es la versión más actualizada, la 7.0. En la web está desde las 6 hasta las 7, pero ya esta es hasta ahorita la final. En el momento en el que haya actualización, simplemente lo que se hace es desinstalar esta versión y se descarga la versión que hay en la página. Nosotros por lo general a nuestros clientes les enviamos un correo diciendo que hubo una mejora en el software, una actualización, y pues se les indica que se desinstale y se les envía el link para que ustedes lo vuelvan a instalar. Entonces, bueno, una vez que él ingresa, aquí tenemos una versatilidad. Si ustedes le dan clic acá, aquí me dicen otros tipos de instrumentos. Este software es universal para lo que es toda la gama de lectores de Thermo Fisher. Entonces aquí encontramos lo que son lectores de absorbancia, lectores de luminiscencia y lectores de fluorescencia. Si ustedes de pronto en el laboratorio o en la universidad cuentan con alguno de estos equipos, este software les sirve también para manipular esos equipos de Thermo. Entonces, como nuestro equipo es varios Scanlux, simplemente le damos clic en varios Scanlux. Él ya por defecto, como ya lo reconoció, lo toma.
¿Qué es importante? Que nosotros acá sepamos dos cosas. Él tiene lo que es el modo simulador. ¿Qué es eso? Cuando nosotros descargamos este software en nuestra casa, nosotros podemos hacer en teoría corridos en nuestra casa. Obviamente los resultados pues van a ser resultados pues imaginarios, las absorbancias no son las que van a dar, pero ustedes que pueden hacer, diseñar sus protocolos y venir por una USB o por los computadores, conectarlo y ponerlo acá a correr. Básicamente es como crear una template desde sus casas. Entonces, nosotros como sabemos que el equipo está conectado al software, básicamente aquí aparece el modelo VarioScan y aparece el serial del equipo, que es el 382.137, y aparece una luz verdecita. Si en este momento el equipo no aparece conectado, ¿qué pueden hacer? Pueden apagar el Skynet, cierran el software, prenden el Skynet y después conectan el computador para que él vuelva a retomar la conexión como tal. Entonces aquí simplemente yo le doy clic y como sé, pues saco la plaquita. Listo, así sé que está conectado. Bueno, entonces aquí que yo puedo hacer, acá ya tenemos pues lo que es mi pantalla inicial. Aquí yo puedo hacer uno nuevo, selecciono pues como tal el instrumento. Si tengo ya un protocolo que corrí o quiero uno o que guardé como tal en la configuración, le doy a abrir, busco en la carpeta y obviamente pues ya él me lo coloca en primera instancia. Tengo aquí lo que es la biblioteca, la nube. En la mayoría de los equipos de Thermo tienen unas guías o unos templates ya que vienen de fábrica, ¿sí? Es importante que el equipo esté conectado a internet. En este caso yo lo tengo conectado pues a la red de mi celular para que me descargue ciertos protocolos. Mira si está tomando los datos. No, está un poquito lento mi internet. Vamos un ratico, bueno. Ya me recuerdan lo de la biblioteca y lo explico más adelante. Tenemos en ajustes, aquí básicamente en ajustes que puedo hacer, cambiarle el color al marco de la ventana. E inclusive aquí importante es que, como yo les mencioné anteriormente, el equipo viene con unos consumibles de química abierta, ¿sí? Placas que pueden utilizar de cualquier marca comercial. Pero si ustedes de pronto quieren diseñar una, ustedes le dan aquí a agregar en una nueva y empiezan a configurar cada uno de sus placas, el tamaño del pozo, la dispersión de cada pocito, la altura de la placa, tanto de arriba hacia abajo, profundidad y demás. Aquí les da un paso a paso de cómo deben de diseñar su placa si ustedes a futuro tienen una placa propia que quieran diseñar, pues por el experimento y demás. Lo pueden hacer aquí, aquí simplemente le colocan el instrumento que quiere ser habilitado, si es para fluorescencia, absorbancia, luminiscencia, para el VarioScan o para otro equipo compatible con el de nosotros. Entonces le doy aquí cancelar y demás. Pero aquí estas opciones que son, es que yo no alcanzo a decir. Acá, Sí. ¿Dónde estabas? aquí en la plantilla. Ahí simplemente yo Le voy a selecciono agregar la marca nuevo. que yo... No, aquí están estas marcas. Sí, Ya todas vienen son de, compatibles. sí, ya son compatibles. Ah, Ya las vamos a ver en otra. Cuando vaya a seleccionar la placa lo vamos a ver más detalladamente. Aquí estas ya están grabadas. Aquí lo que yo quiero es grabar una nueva. ok. Listo. Tenemos ayuda, que básicamente es mi manual. Si no está en memoria lo podemos sacar aquí en manual y aquí está el paso a paso de cómo se opera y cómo se maneja el equipo. Solución de problemas. Por aquí creo que toca descargar un paquete.
Sí, hay que descargar un paquete de soporte técnico para que él te muestre la solución de problemas. Bueno, aquí en el diseño de la placa. Entonces aquí ya mire, bueno, aquí tengo un bloc de notas, perdón, donde yo puedo hacer una descripción de mi protocolo, lo que hice, a cuánto incubé, bueno, cuántas vuestras son, si son réplicas técnicas. Yo ahí hago como una bitácora que quiero que quede en mi experimento. Ya en el diseño de la placa, lo primero que tenemos es mi placa 96. Si yo quiero cambiar el formato de placa, le doy clic acá. Y aquí me aparece lo que son placas, por ejemplo de Corning, de 6 pozos, de 12, de 24, 48, o el formato de placa que significa ACN, que son como los estándares, que son placas universales que casi todas las marcas comerciales manejan, de 96, 384 y 1536. Si yo le doy clic en una de estas, mira que mi formato cambia. Entonces yo primero lo que tengo que hacer es seleccionar mi placa. Ahora, para mirar la compatibilidad con otras marcas comerciales, entonces si yo voy a utilizar un formato de 6, vengo y miro qué hay. Entonces mira que en el formato de 6 tengo Falcon, tengo Grenier, tengo IVA, tengo Thermo, tengo una que se llama TIFF, no la conozco, y así sucesivamente puedo empezar a mirar los formatos de 12, 24, 48, de 96 claramente y más, como brand, si es pozo plano en U, de 96, si es blanca con negro, si es que también hay transparentes blanca con negro, dependiendo de la técnica, yo voy a utilizar una placa. Y así sucesivamente pues voy mirando cuál de mi marca me puede configurar en el equipo. Usualmente esas placas vienen marcadas y le dicen esa configuración básica, que viene plana, que viene en U, si es transparente, si es blanca, si es roja, si es negra, perdón, y demás. Formato de 384, también tenemos una amplia gama, y tenemos de 1536 y las famosas placas nanodrop, que aquí es donde nosotros le damos clic, como ustedes se acuerdan que habían para micro volúmenes y para la cubetica. Listo. Entonces nosotros vamos a utilizar una 96 en este caso. Acá. Listo. Entonces ustedes pueden ver que yo manipulo esa micropipeta con el cursor, ¿cierto? Entonces, si yo en mi experimento necesito colocar blancos, le doy clic y él automáticamente me va a empezar a seleccionar los blancos. Dependiendo de cuántos blancos yo desee colocar, le doy clic. Si quiero colocar estándares, hay dos maneras de llamarlos. Aquí abajo me aparece lo que es auto o lista, y él tiene un prefijo. Entonces aquí mire que acá me dice solo estándar. Si yo le doy clic acá, él me va a aparecer con el nombre de estándar 001, ¿cierto? Si le doy clic 2, me va a decir estándar 002, y así sucesivamente pues ya tengo 3 estándares diferentes. Pero si ya esos estándares ya le coloco, por ejemplo, nombres, por ejemplo es una concentración diluida en 2000, en 1000, en 500, en 250, en 125 y en 10, es un ejemplo. Simplemente cuando ya voy a picar, él ya me va a colocar el nombre de lo que yo estoy marcando o llamando. Se le puede decir con el nombre de las muestras. Exacto, pero esos son los estándares, porque sí, son los estándares. Si yo necesito réplicas técnicas, le doy clic acá y le digo cómo los quiero, si lo quiero por columnas o lo puedo configurar pues por filas, ¿no? Hacia allí o hacia abajo. Si quiero llamar controles, exactamente lo mismo. Llamo el prefijo control automático lista. Si necesito réplicas, se las puedo quitar, o si simplemente solo son dos controles. ¿Al control también se le puede cambiar el nombre? Sí, acá en lista. Entonces puede ser controles positivos y pues controles negativos.
cuando le doy clic, él ya me lo va ingresando. Y para mi desconocido es exactamente lo mismo. Puedo llamarlos automático, que me va a decir desconocido 001, desconocido 002, o si le quieren personalizar el nombre del desconocido, le colocan lista Que esas son las muestras. y ya como tal. Entonces colocan muestra 001, bueno, como quieran llamarlo. Listo, una vez que ya, digamos, tengo mi placa diseñada, igual el día que hagamos el experimento, pues vamos a hacer esta con nuestras muestras ya reales. Y yo te pregunto una cosa, si es un plato, digamos, muy grande, ¿hay alguna manera de hacer todo en Excel y subir? No, en Todo es este manual. caso todo manual. En este caso todo es manual. Lo único que, bueno, aunque yo no lo he hecho, sería en Excel colocar los nombres, copiar y darle aquí pegar. No lo he hecho, porque como cuando yo voy a dar capacitación, como este no tiene habilitado el Excel, no lo hemos podido hacer, pero deberíamos hacerlo si de aquí en la prueba, si ya tienen, cuando tengan la licencia Microsoft, si se puede hacer. Copiar y pegar el Excel, los nombres de Excel y solo colocarlos aquí, a ver si él me los toma. Sería lo que se puede hacer y pues lo podríamos ensayar porque no lo hemos hecho. Si quieren borrar todo, simplemente le doy clic acá, clic izquierdo y le doy pues deshacer. Y él ya me tiene que borrar. No me quieres borrar, perdón. Borrar y me borra todo. Listo. Ahora vamos para el protocolo. Ay, perdón, yo te doy Dime. una pregunta. Por ejemplo, si yo seleccioné ahí un estándar en un pozo, pero me equivoqué y ahí es muestra propósito, le doy lo mismo igual, eliminar. y Sí, eso. le puedes eliminar. Ok. Le eliminas y colocas el dato que realmente ok. es. En eso no hay ningún problema. Protocolo. Aquí en el protocolo, inicialmente, aquí me va a decir el orden de medición. Depende como ustedes estén sirviendo. Tranquila. Depende como ustedes están sirviendo, ustedes pueden medir. Si ustedes, por ejemplo, ustedes digamos que siembran la plaquita de izquierda a derecha, sí, izquierda a derecha, pues ustedes le dan la opción número 1. Si ustedes están, si se están sembrando izquierda a derecha, pues ustedes le dan la opción. O si van de arriba hacia abajo, si van intercaladas, entonces dependiendo de cómo ustedes quieran sembrar en sus muestras, le da la opción a la medición de las muestras. ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes sembraron aquí, va a haber una prioridad que primero me lea ahí, porque puede ser que el reactivo en el tiempo pierda viabilidad por la luz o por la fluorescencia. Entonces, dependiendo de eso, ustedes pueden seleccionar la orden de medición. Estas configuraciones nosotros siempre les decimos que la dejen de fábrica, que es intervalo de cada pocillo, que tanto quieren que ustedes se demoren en cada pozo. Entonces es un equipo bastante rápido que lee una placa en 6 segundos. Entonces es mejor no hacerle la Una configuración. placa de cualquier Sí, de número de 96, cosas. de 96, Ah, ok. de 384, 13. Entonces es un Pero- equipo súper rápido. Entonces por eso decimos no les hagan más cambios porque pues No ha terminado uno de asimilar que ya, o sea, hacemos uno más. más sembrando que leyendo. Sí. Viene comprobar la temperatura de inicio, por ejemplo, si ustedes necesitan que esta temperatura que van a leer, no sé, a 40 grados, realmente llegue a esa temperatura antes de que empiece a leer, simplemente le doy comprobar temperatura y él antes de leer, él empieza a determinar que realmente tiene que llegar a esa temperatura Y ya ese es como que en ese momento. para corre. empiece a correr. Sí, antes no, porque pues, Ahí es cuando, súper. digamos, el puntito se pone verde. no, siempre va a estar verde. Es que siempre está verde. Sí, pero él cuando está prendido, que es una buena pregunta, cuando yo lo prendo, ¿se acuerdan que él estaba en naranja? Él hace ese control también de temperatura para determinar que todo su Y sistema por ejemplo- esté bien. Ok, y por ejemplo, en este momento yo lo configuro, él vuelve a naranja mientras No, hace el él control de sigue- temperatura. No, Él ya. sigue ahí en verde. Solamente Solo es al en el principio. inicio, Ok. exacto. Simplemente en el Creo que inicio. sea. Excelente. Listo. Bueno, entonces digamos que yo seleccioné esta medición. Entonces, aquí es donde yo vengo a hacer mi configuración como tal, dependiendo del experimento. Entonces, en absorbancia yo puedo hacer 3 cosas. Punto final, espectral, turbidimétrico. En fluorescencia, ¿qué puedo hacer? Fluorescencia y espectro. Entonces ahorita vamos a ver solo estas, ya vamos a ver el resto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer
a una sola longitud de onda, le doy clic aquí en absorbancia. Aquí yo puedo modificar este nombre y colocar absorbancia 360, es un ejemplo, medición de tal y tal cosa, ¿sí? Y simplemente le doy aquí clic en la longitud que quiera leer, entonces por ejemplo 360. ¿Listo? Ahora, si yo quiero leer más, Perdón, ¿el de al lado estaba en color? sí, aquí en color, Ah, yo pero le es puedo chévere dar hasta porque... colores, Ah, pensé que ese color se cambia según la longitud de onda. no creo, espera, miramos. Sí, Ah, entonces súper porque también uno puede... 250. ¿Ves? Esto no lo había... Sí, porque... Ah, bueno, 540... Ah, súper. Sí, listo. Ah, Entonces, si en esa longitud de onda yo quiero leer varias, entonces le doy aquí varias longitudes de ondas y le voy a agregar. Entonces ya tengo 250. Entonces, por ejemplo, si quiero unos 700, le doy a agregar. Generalmente la muestra torna eso al color de la longitud de onda. 360. Ujú. Y así yo puedo empezar a agregar la cantidad Ah, qué de, bien. de longitudes de ondas que yo necesito. Que era lo que tú nos explicabas cuando leía por ejemplo, una sola muestra varias veces. Varias longitudes, exacto. Aquí yo lo puedo hacer. Puedo leer hasta 6. E incluso tal también lo puedo hacer individual. Que es individual. Si no quiero ver todo ese reguero acá, pues simplemente aquí yo le doy absorbancia, 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 absorbancia. Y a cada una le voy colocando su longitud de onda individual. Listo. Si necesito hacer espectro, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Yo le doy aquí la longitud inicial, por ejemplo 400 nanómetros. Ese espectro está chévere. Y no sé, a 500. Y quiero que sea cada 10. Entonces ahí básicamente va a empezar 400, 410, 20, 30 hasta llegar a los 500. Y en la gráfica tengo que ver mi pico de absorbancia en mis resultados. Está chido porque trabajan harto como experimentos. Turbidimetría es exactamente lo mismo. Solo selecciono la longitud de onda y él me da el valor de la concentración. Ahora en fluorescencia. En fluorescencia lo importante es saber cuál es la emisión y la excitación. El kit como tal les debe decir a cuánto emite y a cuánto excita. Okay. Aquí él como tal también tiene una configuración donde vienen los reactivos de nosotros, donde ustedes pueden mirar, pueden mirar qué química les va a funcionar, y hay muchos fluoróforos que ustedes pueden determinar si son compatibles con su experimento y si pues se excita o se mide en algún momento del pico. Listo. Entonces aquí en la fluorescencia, entonces por ejemplo está el hexafluor, por ejemplo si van a comprar ese reactivo, pues ustedes vienen, colocan el hexafluor y aquí se van a determinar cuál es el pico de excitación y de emisión, que pues obviamente hay una solapamiento, y esto me va a determinar como tal mi incidencia y mi efectividad de la fluorescencia. Listo, bueno, aquí el tiempo de medición está en milisegundos, no lo cambiamos, y aquí ustedes pueden colocar el ancho de la banda de excitación, si es 512. ¿Esto para qué me funciona? Básicamente esto es para los pozos. Si yo tengo un pozo de 96, utilizo 12. Si tengo un pozo de 384, utilizo de 5, porque obviamente el diafragma de la luz tiene que cambiar, porque no es lo mismo que toda la luz se me descomprima en un solo pozo de 96 o en un pozo de 384. Espectro de fluorescencia es exactamente lo mismo. Primero determinamos cuál va a ser el rango de excitación y luego el rango de emisión para mirar ese espectro como tal de fluorescencia, y hago la misma configuración. El ancho de la banda como tal. Esas son las configuraciones que pueden hacer. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Si ustedes necesitan hacer bucle cinético, que es para determinar qué es actividad enzimática con un sustrato en el tiempo, simplemente aquí vienen a colocar el tiempo total que se demora el ensayo, puede ser hasta días, y cuántas lecturas quieren que se hagan durante ese día. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren colocar que son 5 días y que cada lectura se me haga cada 24 horas, pues él me va a determinar que va a ser 5 lecturas. Entonces el equipo va a quedar encendido los 5 días y me va a tomar la lectura cada hora. Exacto.
Si quiero pausar, por ejemplo, si quiero que el equipo quede pausado totalmente, aquí le doy pausa, le coloco el tiempo que quiero que quede quieto, segundos, minutos, horas, perdón. Y si necesito hacer una agitación, entonces aquí vengo a la agitación, le doy continua. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre la agitación no se vaya a pausar. Aquí me dan unas revoluciones donde la más baja son 60 y la más alta son 1200 RPM. Entonces si necesitan agitar algo a 1200 lo pueden hacer acá con la placa súper relajados. Y si es pulsada, pues ¿qué quiere decir? Que viene por intervalos. Entonces que cada 5 segundos me va a agitar, 5 pausar, 5 agitar, 5 pausar. Perdóname, de esas configuraciones me dices que solamente está para luminiscencia. No. Absorbancia y luminiscencia. Está para ambas. Fluorescencia. Absorbancia y fluorescencia. ¿Está para ambas? Solo para ambas. Sí, esta sí, claro, la agitación puede ser para ambas. Y lo mismo los intervalos de agitación. Por ejemplo, pues si la fluorescencia al teñir es muy densa y necesitan pues hacerle una agitación, lo pueden hacer sin ningún problema. Primero se coloca la agitación y después se coloca la fluorescencia. ¿Sí? O sea, como que se configura primero todo eso. Sí, primero se coloca la agitación y después se le coloca el rango de fluorescencia y ya lee. Ah, súper. Y esas son las configuraciones que se puede hacer en el equipo. Miramos la biblioteca que nos dijiste que te recordáramos. Sí, pero A ver entonces si- espera un segundo. Aquí, ya para finalizar, bueno, aquí en resultados que tengo. A medida que yo voy agregando mi protocolo, también tengo unos resultados. Entonces aquí me vas a leer los resultados de cada una de las cosas que yo fui colocando. Aquí en resultados, si yo necesito hacer resta del blanco, porque si coloqué un blanco simplemente le doy clic acá y él ya me hace la resta del blanco y de las muestras. Si tengo réplicas técnicas, le puedo sacar el promedio o su desviación estándar. Entonces simplemente le doy clic ahí. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una clasificación, ¿qué es una clasificación? Digamos que a futuro ustedes están prestando, no servicios como tal de diagnóstico, pero ustedes tienen una muestra que quieren pasar, algunas por positivas, otras por negativas. Aquí en la clasificación, yo simplemente le doy aquí un valor a un score. Por ejemplo, que todo lo que sea mayor a 0.04 que si es por encima sea positivo y que si es por abajo sea negativo. Entonces una vez que termine la lectura, él obviamente me va a sacar las que son positivas y las que son negativas, teniendo en cuenta este valor como algo clasificatorio interno. Puedo hacer cálculos básicos, por ejemplo restar, dividir, multiplicar. Aquí me dice los factores, por ejemplo si yo quiero restar la absorbancia 1 con la absorbancia número 5, él de una vez te lo hace. Sí, solo son matemáticas básicas. Y aquí para finalizar, bueno, antes de lo de la nube, aquí para finalizar el reporte. El reporte lo puedo exportar todo en PDF, en Excel o en algún formato de texto. Simplemente selecciono lo que yo quiero colocar o lo que no que quiero. necesito. Si o solo una gráfica, simplemente le doy clic ahí en la absorbancia y él solo me va a sacar los resultados, bien sea por Excel o por PDF. Esa absorbancia. ¿Los resultados los saca, digamos, en listado o en Sí, gráfica? Ahora en que listado. viste gráfica. En listado, listo. pero en Excel, porque en PDF pues sí te va a mostrar Sí, la no es. curva. Ah, Exacto. súper. En Excel te va a sacar solo los datos crudos, que es lo que me preguntaba la profe, no. Ya ahí tú tienes que transformarlo dependiendo si va a ser una estadística, transformar el formato pues para que lo pueda aceptar allá. Pero él Sí, siempre casi te va a mejor hacer. Excel porque en Excel Te va a se sacar puede todo. sacar. Sí. Y aquí en la biblioteca de la nube, vamos que me cargue. Acá ya, Ah, sí. listo, ya me cargo. Entonces aquí en la biblioteca de la nube, que es básicamente son todos los protocolos que se han corrido con los equipos. Aquí simplemente lo que hacemos es buscar MILUX, que es como la abreviación, y aquí ustedes pueden encontrar todo lo que se ha hecho con el equipo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un ensayo y que de pronto esté acá, entonces ustedes simplemente vienen, por ejemplo, vamos a ver... así, por ejemplo, ustedes quieren ver, no sé, que estos son cuantificación, por ejemplo, quieren ver cuantificación de RNA.
es un ejemplo. Espectro, placa nanodrop, pozo de 384. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer cuantificación de RNA en una placa de 384. Buscan el protocolo, esperan a que él cargue. Y mira que él me aparece con un bloc de notas. Aquí me va a decir toda la teoría de a qué longitud de onda se hizo, cómo se sacan las concentraciones, qué restas debo de hacer. Todo muy detalladamente lo pueden hacer. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pueden mirar en la biblioteca de la nube si hay un protocolo que les sirva. En caso tal de que no, pues nos toca crearlo desde Que también cero. sería lo recomendable para la persona que lo cree, Que ¿sí? lo cree. Que deje como Que lo las pueden- especificaciones. Exacto, ah, por eso se deja el blog de notas para que lo detallen muy bien, para que los resultados, pues, otra persona lo pueda replicar. ujú. Es, digamos, este que sacamos de la biblioteca, ¿se puede modificar? Sí, aquí tú lo puedes modificar diciendo guardando como nuevo. Ah, ok, le cambias el nombre. No, acá, simplemente acá vienes y le dices guardar como nuevo, entonces él ya básicamente lo va a permitir que yo lo pueda modificar y en el momento en que yo lo vaya a correr, simplemente pues modifico mis muestras y él ya te haga los cálculos. Ah, ok, como que al guardarlo lo habilita. Lo habilita, pero siempre en la opción guardar como nuevo, porque si le dices guardar como, pues queda guardado normalmente y tú ya no lo puedes modificar, solo puedes modificar cuando lo guardo como nuevo. Entonces mira que acá él simplemente me dice el protocolo, mira que todo lo midieron así, que utilizaron absorbancia 230, 260, 280, 320 y un factor de correlación. Eso todo lo explica en el protocolo, el por qué cada medición. Y aquí en los resultados, pues él mira que acá dice aquí lo siguiente, te saca la absorbancia, hace una correlación, la siguiente absorbancia 260, la absorbancia 280, la absorbancia 230, pero lo que me interesa que damos es lo siguiente. Entonces mira que aquí los resultados están en crudos. Entonces para saber que mi material genético, en este caso el RNA, está bien, aquí utilizan algo que se llama concentración. ¿Y cómo calculan la concentración? Entonces mira que utilizan la 260 y la 320 que está arriba, ¿cierto? Y lo multiplican por 40, que es un factor universal, que arriba lo explica. Los ácidos nucleicos, por ejemplo, se miden a 50 para DNA, 40 RNA y 30 para proteína. Eso lo sé pues porque me puse a leer aquí cada uno de ellos. Y así es como sacan la concentración. ¿Sí? Entonces por eso es importante uno mirar cada protocolo para mirar a ver cómo calcularon, porque muchas veces él te bota los datos, pero ustedes quieren saber más a fondo qué sucedió. Y por ejemplo para la pureza, entonces aquí en la pureza me toma los datos, necesito la absorbancia de 260, 320 dividido a 280 y 320, que si ustedes ven arriba, todas esas se tomaron. Y obviamente pues se hace el cuadro y se hace la resta y ahí te da la concentración. Para eso es la biblioteca de la nube, para que ustedes miren qué protocolo les puede funcionar a futuro o si necesitamos O cuál se hacer. puede uno guiar, por ejemplo. Exacto. Y mirar qué se puede hacer. Sí, porque aquí ha pasado que, digamos, encuentran protocolos, pero entonces, no, es que esto no me sirve, sí me sirve. Entonces, está chévere. Sí. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Yo, para editar, por ejemplo, ¿le doy primero guardar como nuevo y luego lo edito? ¿O lo Sí, edito y le luego das lo guardar como nuevo y así primero, lo y editas y lo puedes poner a correr Ah, listo. funcionalmente. Chicos, esa es como tal la capacitación teórica.